vueltas por aquí, tuve, vueltas para allá, papá. después que subí, No quise bajar, pero decidí terminar la noche dándole una vuelta a Santiago. Esta noche, como de costumbre en Panorama Cibaeño, sostendremos un interesante conversatorio. Vamos a hacer un ejercicio, o yo voy a hacer un ejercicio con un amigo que hacemos habitualmente, analizar los temas de actualidad y el acontecer en el orden político también, porque es un político de primera línea en esta ciudad de Santiago y para el país. Fue congresista de la República y es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano en este municipio de Santiago. Se trata de Giovanni Tejada. Gran amigo Giovanni. Un placer estar aquí en Panorama. Sí, así es, por segunda vez. Por segunda vez. Tenía mucho que no me invitaba, pero gracias a Dios me levantaron la sanción ya. Bueno, hay mucho de qué hablar, sobre todo lo que está aconteciendo en estos momentos en la República Dominicana, los efectos que tienen que ver con asuntos externos, pero también a nivel interno en la República Dominicana estamos viviendo unos momentos bastante difíciles, podríamos decir, ¿verdad? Y que el gobierno quizás está, Giovanni, en uno de sus peores momentos desde que asumió el PRM y Luis Abinader la dirección del Estado Dominicano en el año 2020. Quisiera que empezáramos por ahí, de que tú nos ofrezcas una panorámica del acontecer de este momento. Bueno, el gobierno da señales intermitentes porque, por un lado, intenta convencer al pueblo dominicano que se avecina una gran crisis. El tema de la guerra de Irak, el cierre del estrecho de Hormuz va a afectar de manera muy sensible la economía. Y los que somos leigos en economía no tenemos por qué dudar de esa situación. Sí, es posible que sí, que afecte. Sin embargo, hoy el gobierno, para mostrarle al país que todo anda bien, publica en la prensa nacional que en este trimestre del año la economía ha crecido casi 5 puntos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos ante un periodo de crisis o estamos en un periodo de franco crecimiento de la economía? Eso habría que preguntárselo al gobierno. Porque si la economía va a crecer alrededor de un 5%, como ellos lo están proyectando en el día de hoy, va a ser un año mucho mejor que el año pasado, porque el año pasado apenas crecimos 1.8. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos? Se necesita la reforma fiscal que el gobierno ha estado promoviendo y que ha ido deslizando de manera paulatina. Casi como un cloroformo le han tirado al pueblo, porque la mayoría de cosas han estado aumentando de manera, por ejemplo, aquí se aumentó el precio de la gasolina, ya estamos pagando 300 y pico de pesos por galones de gasolina. Nosotros somos un país producto de petróleo, podemos tener, realmente se puede reflejar en la economía el tema del cierre del estrecho de Hormuz. En fin, eso es posible. Sin embargo, la gasolina aquí se ha venido pagando a sobreprecio, no desde ahora, no desde hace tiempo. Porque cuando el barril de petróleo estuvo rondando los 60, 50 y pico de dólares, el precio de la gasolina estaba altísimo aquí. Y eso yo decía que era una reforma fiscal blanda, que nos estaban metiendo al paso. De todas maneras, digo que el gobierno está dando señales intermitentes, porque el gobierno, por un lado, proyecta que se avecina una gran crisis, pero por otro lado publica que aquí la economía va aviando. Entonces, ¿cuál es realmente la situación? Precisamente ante lo que se está dando, el gobierno y el presidente de la República designa una comisión para que salga a socializar un plan
que pocos conocemos como plan en sí. Es que no hay Salen plan. Es que no hay plan. a reunirse con los sectores productivos del país y también con el sector político, el liderazgo político. Giovanni, tú que eres dirigente de una trayectoria larga en un partido que ha significado tanto en la República Dominicana para el sistema de partido y para la democracia que vivimos hoy, imperfecta, pero que lo que tenemos hoy como democracia, que es el PRD. ¿No se sienten ustedes excluidos cuando se habla de que vamos a hablar con el liderazgo político y no se incluye a un partido revolucionario dominicano? No, y sobre a todo, un Miguel Vargas sobre todo Maldonado una figura como la de Miguel Vargas, que tiene, en estos momentos yo podría decir que tiene las mejores relaciones internacionales. Si la crisis es por efecto del aspecto internacional, Miguel Vargas podría ayudar mucho, porque sus relaciones con muchísimos gobiernos del mundo pueden ayudar a que la República Dominicana, si la crisis es verdadera, porque yo estoy comenzando a dudarla ya, pues después de Miguel Vargas ayudar. De todas maneras, yo creo que el gobierno lo que quiere es involucrar a la oposición en responsabilidades que son solo del gobierno. ¿Por qué? Porque incluso el propio Danilo Medina lo denunció. Ellos vinieron aquí a hablar conmigo, pero no me dijeron a mí, no vinieron con un plan. Lo propio dijo el presidente Fernández. Entonces, en lo que se cree, en lo que se está creyendo en amplios sectores de la oposición, es que el gobierno quiere coger la oposición de tonto útil. Usted que está gobernando y a usted que le corresponde tomar la medida que haya que tomar. Bien, la oposición no puede negarse a colaborar con el gobierno, sobre todo en un periodo de crisis. Si existiese, la oposición tiene que colaborar porque el país tiene que estar por encima de cualquier apetencia de tipo político. Y sobre todo, pero el gobierno ahí sin un plan. Cuando los factores no lo controla un gobierno porque son factores externos, yo pienso que era prudente de que se hiciera una convocatoria para que todos los sectores tuviesen participación y que se buscara una salida o que se contrarrestara la crisis con un asunto de un consenso de unidad de todos los sectores. Pero el consenso tiene que girar en base a un plan. El gobierno, lo que tiene que hacer la oposición, mire, nosotros estamos pensando implementar este plan. Entonces la oposición, cuando estudia el plan, dice, mira, estamos de acuerdo con esto, quítale este aspecto, súmale este otro, pero me parece que el plan que el gobierno lleva es cargar el peso de la crisis a la clase media, a los pobres. Entonces la oposición no puede involucrarse en eso. Cuando aquí hay sectores de la economía nacional que tienen miles de millones de pesos en exenciones y eso no se toca. O sea, el peso de la crisis no puede ir a caer en el sector de la clase media y de lo más desposeído en la República Dominicana. Y la oposición no puede hacerse cómplice de eso. Pero además, el gobierno tiene que decir, mire, vamos a entrar en un periodo de crisis, vamos a reducir los gastos del gobierno. Este gobierno está gastando cerca de 12,000 millones de pesos en publicidad. Y eso lo denunció hasta la iglesia en la Semana Santa pasada. Pero además, este gobierno tiene miles de personas cobrando sin trabajar en el Estado. Este gobierno está dando pensiones privilegiadas a gente que ni la necesita. Entonces, el gobierno tiene que entrar en un plan de austeridad. No puede el gobierno agarrar y decir, vamos a seguir subiendo la gasolina porque el que tenga un vehículo que se fuña. No. El gobierno tiene que reflexionar. Si el gobierno entra en un plan de austeridad, si el gobierno reduce la cantidad de gastos superfluos que tiene, porque fíjate, aquí se han tomado préstamos para gasto corriente. O sea, ha sido poca la inversión. La inversión, por ejemplo, en obras públicas de este gobierno ha sido ínfima. Entonces, así sencillamente, la oposición no puede involucrarse en ese plan. El gobierno tiene que dar señales de que se va a sacrificar.